paz y del Rey Dios bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a ministrar en esta hora. Hoy es un día muy especial. Y bueno, en las condiciones en que estamos en casa también. Y bueno, queremos ministrar este mensaje. Espero que sea de bendición a su vida y mirando bien cómo están las cosas. Y quiero ministrar este tema, quédate con nosotros, basado en el libro de Mateo. Y mirando un poco de historia, el por qué los saduceos y los fariseos tenían graves problemas con Jesús. No que Jesús los tenía con ellos, Jesús tenía la verdad, el problema eran ellos los que estaban equivocados. Resulta que cuando miramos la historia en el libro de Daniel, cuando Daniel y junto con Nabucodonosor mira la estatua y Daniel mira aquellas visiones acerca de los imperios, resulta ser que el tercer imperio, que era Grecia, ya para el año 175, cuando ya los judíos se quieren liberar de Grecia, pasaron una grave persecución por manos de Antíoco Epífanes, allá como el año 175. Y de allí se levantó estas dos, digamos, sectas, que vienen siendo los saduceos. Y los saduceos, fíjense cómo era la situación de los saduceos. Los saduceos, primero, ellos creían en la ley escrita, pero los fariseos creían en la ley oral y no creían en los profetas, solamente en la ley oral. Los fariseos, ellos eran muy apegados a la ley, y los saduceos, ellos creían en la ley escrita y los otros en la ley oral. Todo lo que se iba diciendo de generación en generación es lo que ellos tomaban en sí. Sin embargo, los saduceos, ellos creían en las leyes escritas y también en todos los profetas. Y ahí hubo un detalle entre ellos, porque los saduceos, ellos venían ellos eran los que tenían el sacerdocio. Ellos eran los que se encargaban de los servicios del templo y de todos aquellos rudimentos que eran bajo la ley. Y eso es un grave problema, porque aquí es un contraste tremendo, porque resulta que los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Ahí está, es un detalle, ¿no? Entonces, cuando miramos a Jesús, entonces cuando él tiene 12 años y va al templo, acuérdese, y dice que estaban asombrados de escucharle a Jesús, y Jesús debatía a sus 12 años con ellos, con estos encargados, los saduceos y los fariseos, sobre todo los saduceos, que ellos, como le digo, eran los sacerdotes. Ellos eran los que tenían que traer la palabra al pueblo, y sin embargo, junto ahora con los fariseos que venían añadiendo otras leyes, entonces se hace el problema grande. Entonces, cuando Jesús empieza a ministrar y él dice algo acerca de que yo soy la resurrección y la vida, pues claro que no les va a gustar, porque los saduceos sabían que ellos bien no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían que el alma o el cuerpo podía ser levantado después. Y los fariseos sí, ellos creían en la resurrección. Por eso encontramos a varios pasajes de las Escrituras, los fariseos, en el caso que el pueblo que sabía acerca de la resurrección, ellos tenían entendimiento acerca de esto, pero ellos sabían que era hasta el tiempo del fin, que iban a resucitar los muertos. Entonces, por eso, cuando muere Lázaro, su hermana le dice esto: Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar hasta el día final. Y entonces Jesús le dice: yo soy la resurrección de la vida. Pero bueno, entonces cuando vamos a esto, encontramos algo interesante. Un día como hoy, cuando van las mujeres, queda todo este gran círculo de decir y pensar: bueno, el maestro ya estuvo con nosotros. Imagínense hasta dónde llega la duda en la que ellos están. Y tanto los discípulos, tanto las mujeres, nadie creyó en lo que Jesús había dicho, que él iba a resucitar al tercer día. Nadie le creyó. Fueron las mujeres muy temprano, un domingo en la mañana, y Jesús ya había resucitado. Pero
se dan la tarea de llevar la noticia y nadie le creyó. Y la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 27, dice que estaban reunidos los discípulos allí, pero dos quisieron ir, estaban cerca de allí, estaban a 12 kilómetros de Jerusalén y iban camino a Emaús. Y cuando ellos iban en camino a Emaús, dice que ellos iban hablando de todo lo que había acontecido y decían, híjole, ¿cómo puede ser? Ya es el tercer día y no puedo creer. Habían escuchado ya las noticias, ya María, las dos Marías y Juana ya habían dado la noticia y Pedro también había ido y resulta que estos dos se van, ¿no? Uno de ellos era Cleofas, se van y platicando tristes, ya desconsolados. Ya es el momento en que a veces dices, wow, todo lo que nos dijeron parecía que todo era verdad, parecía que todo era realidad, pero sin embargo nada ha sido cierto, ya es el tercer día y no creo que en verdad resucitó. Entonces ellos iban platicando camino a Emaús cuando de repente se le aparece a alguien. El tema de esta mañana, bueno, esta tarde es quédate con nosotros. Y Jesús se pone a platicar con ellos. Empieza a hacer preguntas, una de las preguntas era ¿por qué estáis tristes? Y esta tarde el Señor creo que nos está diciendo a nosotros por qué estamos tristes. El que estemos en esta condición que nunca pensamos llegar, nunca, nadie yo creo pensó que podía pasarnos esto en este siglo XXI con tanta tecnología, con la ciencia tan avanzada y llegar a una pandemia después. Hace 100 años pasó lo mismo, pero podemos mirar la diferencia entre hace 100 años y cada 10 años esto está avanzando, la tecnología increíblemente. Ahora, imagínense el vivir esta tremenda situación en que estamos viviendo y todavía estamos aquí pasándola en casa con muchas restricciones. Imagínense ahora los discípulos pensando, bueno, el maestro nos dijo que iba a resucitar y todo lo que nos dijo soy yo maravilloso y todos los milagros que él hizo, resucitó a Lázaro y tantos milagros que él pudo hacer, pero pues aquí vamos de regreso a casa. Y estaban desconsolados, estaban tristes y ellos les dicen, oye, tú eres el único forastero que no sabes, por favor, de lo que ha acontecido. Y le empiezan a platicar acerca, te ponen a comunicar, a platicar con él y empiezan a decirle todas sus penas, ¿no? Todas sus tristezas. Y nosotros pensábamos que él era el que nos iba a redimir, que iba a guardarnos, que nos iba a salvar, pero resulta que ya es el tercer día y no ha pasado nada. Imagínense. Entonces llega el momento que Jesús empieza, a ministrarles. Y entonces se tiene que ir, como les digo, todo lo que enseñaban los fariseos y saduceos, en verdad quedaba a la nada. Porque aunque los saduceos, les digo, no creían en la resurrección, los fariseos sí. Pero al último se tuvieron que ser amigos ellos, porque los saduceos eran aristócratas y eran adinerados y se habían vendido a Roma, y los fariseos, bueno, eran parte del pueblo que querían al pueblo y había esa división tremenda. Y llega el momento en que estas personas, a raíz de estos que tenían el deber, sobre todo los saduceos, que eran los sacerdotes, Caifás era saduceo, imagínense. Entonces llegar hasta ese momento de llegar a esa conspiración y unirse juntos para matar a Jesús, porque él decía que yo soy la resurrección y la vida, porque decía que él era Dios, y a eso no les gustó a ellos, sabiendo las escrituras, sabiendo todo lo que se tenía que cumplir a través de alguien que iba a nacer en el lugar indicado, cómo iba a nacer, cómo iba a morir, todo estaba allí registrado. Y no va a volver a pasar esto porque ya lo pasó. Entonces dice que el Señor se tuvo que ir hasta Moisés, es decir, hasta la ley. Y recorrió uno de los salmos del capítulo 16, donde dice, no dejarás que mi cuerpo en el Seol, ni que tu santo vea corrupción, hablando David, imagínense de Jesús, pasando por Oseas, diciendo que al tercer día tú nos vas a vivificar. Esto es increíble. El Señor empieza a ministrarles a ellos, a estas dos personas que iban totalmente
desanimados, totalmente desconsolados, totalmente que habían dejado todo. Y el Señor les dice, y ya cuando se va llegando la tarde, le dicen ellos, cuando miró que Jesús se iba de lejos, ya habían llegado a Emaús, ya habían caminado varias horas, y Jesús, ellos le dicen, ¿sabes qué? Pues quédate con nosotros. ¿Por qué no te la pasas con nosotros? Ya es tarde, hombre, quédate aquí, ya mañana te vas. Y ya cuando llega el momento en que Él entra, sucede algo allá dentro de la casa. Y es lo que queremos en esta tarde. Que ahí en el hogar, ahí donde estamos, aquí en mi hogar, ahí en su casa, en cualquier parte que usted esté y está, creo, con su familia, que pase algo ahí adentro de esas cuatro paredes. Jesús entró ahí ese día, entró con ellos, dice la palabra, se sentó con ellos, dice que se sentó a la mesa y dice que ellos tenían pan. Jesús tomó el pan y lo bendijo de la misma manera que lo había hecho. Y dice que les dio le dieron la oportunidad. Se habían quedado asombrados de que este hombre forastero, que le preguntaron que, oye, ¿cómo tú eres el único que no sabes? Él era el que de él estaban hablando. Él los escuchó cómo iban y Jesús no los dejó que se fueran con esa pena a su casa. Jesús se les apareció allí como lo está haciendo hoy en cada hogar. Y dice que les bendijo. Y en ese momento, cuando da la bendición, todo cambia el escenario. Quizás estamos en momentos difíciles. Yo sé que estamos viviendo más bien estos momentos difíciles. Y muchos ha llegado el temor a ellos y a sus corazones. Pero el Señor dice, yo quiero ministrarte para que tus ojos miren mi gloria. Yo quiero ministrarte para que tú recibas lo que estás buscando. Así es que cuando ellos abrieron sus ojos, les fueron permitidos abrir los ojos después de aquella administración y aquella bendición y aquel partimiento del pan, dice, se decía el uno al otro, oye, ¿no sentías tú algo en tu corazón? Y dijo el otro, pues sí, ardía algo en nuestro corazón cuando este hombre hablaba. Y en ese momento ya no se quedaron, era tarde, por eso le habían dicho que se quedara allí porque ya era muy tarde. Las horas que habían caminado no les importó, ellos tomaron así como cuando Jesús se desaparece de ellos, dice que ellos mismos en ese momento volvieron a caminar horas y horas, recorriendo esos 14 kilómetros otra vez y llegaron a Jerusalén. Ese es el momento glorioso, este es el momento precioso que el Señor quiere darnos en esta tarde. La bendición de que Jesús nos visite a nuestra casa, de que Jesús esté en esta tarde en tu hogar. Jesús dijo algo, si yo vivo, vosotros también viviréis. Dios les bendiga. Vamos a orar en esta tarde, ahí donde está en su casa, ahí está donde estás en tu hogar. Oremos al Señor, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de todas aquellas personas que han perdido un familiar. Yo sé que se va a hacer muy difícil para el próximo mes, el Día de las Madres, los que han perdido sus madres, los que han perdido un familiar, un hermano, a las personas que quizás nunca van a volver a ver a sus hijos, las personas que están acá de este lado y que sus familias están en México y nos estamos enterando que ni si mueres casi abandonado allí. Pero el Señor es aquel que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es que este es el mensaje, esta es la esperanza a todos aquellos que confían en Él. Y aquellos hombres salieron contentos, se regresaron contentos y estaban todos. Y seguimos leyendo la historia. Jesús les ministró. Y este es el momento glorioso. Oremos al Señor ahí donde estás. Te damos gracias, Señor,
en esta tarde. Gracias por cada vida, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, por los pastores, por los obreros, por los que ministran, por los que siguen orando, por los que no se han dejado vencer y te creen a ti, por aquellos que te alaban en cada momento, por aquellos que están en los hospitales debatiéndose entre la vida y la muerte. Señor, te pido misericordia sobre ellos, y por aquellos que han perdido un ser querido, Señor, te pido fortaleza sobre ellos y te pido que sanes la tierra. Nos humillamos hoy delante de ti. Esta es la promesa, esta es la condición que tú das. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y me buscar y se convirtieren de sus malos caminos, tu palabra dice que tú nos irás, sanarás nuestra tierra. Te pido en esta hora de una manera especial que cada hogar, que cada vida, Señor, sea fortalecido por tu palabra, por tu poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos miramos en la próxima. Esto fue Ministerios Palacio de Oro. Hasta pronto.